Hola amigos, vamos a hoy hacer el repaso de la lección para el día 30 de agosto. Quiero decirles, notificarles, anunciarles, mencionarles que el día 30 de agosto cumplo año y tengo planes de irme de aquí de la ciudad para vivir en el campo. Y ojalá que para ese día pueda lograrlo. Les pido que me ayuden en oración con eso. Bien, ya saben que no soy ortodoxo para dar la lección de escuela sabática, no soy tan cuadrado para darla. Me gusta más ser liberal, así como dijera, no liberal, sino libre en mi expresión. Espero que no les asuste eso. Ya saben que cuando yo empiezo, ya saben que cuando empiezo a platicar, pues le seguimos, le seguimos. Incluso, lo que tengo aquí es un sombrero. De vez en cuando me da por usar sombrero, no les extrañe. Bien, pero no viene el caso. Vamos a orar para comenzar, ¿está bien? Padre Santo que moras en lo alto de los cielos, santo y glorioso es tu nombre. Gracias Padre de amor por tus bendiciones, por tus cuidados, por tu protección, por tu gran amor, por tu misericordia, por los milagros que cada día nos haces, Padre de amor, por la paciencia que nos tienes también, y porque nos tienes preparado un reino eterno donde no habrá injusticia, donde solo habrá de morar el amor, la paz, la comunión entre todos los que habrán de heredar la vida eterna, y la comunión contigo sobre todo, Padre amado. Gracias por tu bondad. Al repasar la lección te pedimos que tú nos dirijas y nos ayudes a entenderla, que podamos expresarla claramente sin confundir a aquellos que la escuchan. Pido pues que ante todo solo se haga tu voluntad, en el nombre precioso y hermosísimo de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Bien, la lección se titula ¿Cómo vivir la ley? Bien, aunque no lo crean, bueno, cuando miré el título ¿Cómo vivir con la ley? Me acordé de lo que se dice cuando decimos que estamos bajo la ley, ¿sí? O que estamos libres de la ley. Eso implica también la lección de escuela sabática de esta semana. Bien, la cita se encuentra en Éxodo 20, 22 y 23. Dice, el Señor dijo a Moisés, así dirás a los israelitas, ustedes han visto que les hablé desde el cielo. No haga ningún dios de plata ni de oro para ponerlo junto a mí. Ya mencioné en la clase pasada que si nosotros adoramos o no a Dios no le afecta en nada. Dios sigue siendo Dios. El que se afecta soy yo, eres tú, somos nosotros. La ley de Dios no son para llamar la atención de una forma egocéntrica de un personaje que desea tener humillado a toda la humanidad, a todo el universo, y que desea que todos lo alaben y lo glorifiquen. Esos deseos son contrarios a lo que Dios tiene. Le pertenecen a Satanás esos deseos. Dios es diferente. La razón por la cual pone su ley no es para tener humillado a su pueblo, no es para hacer sufrir a su pueblo, es todo lo contrario. Es porque Dios mira a sus hijas, las damas, las mira como verdaderas reinas, como verdaderas princesas, y a sus hijos
los mira como verdaderos reyes, como verdaderos príncipes de Él. Y al Dios del cielo, que le gusta todo lo bueno, todo lo bonito, pues también le gusta que sus hijos sean inteligentes, sean brillantes, que no anden adorando palos, que no anden adorando cosas que ni al caso, o sea, cosas que no existen, cosas que no tienen poder. Por eso en Isaías y Jeremías repite constantemente de que miremos al Creador y no a las criaturas. Así de sencillo. ¿Por qué? Porque cuando miramos a las criaturas, reducimos nuestra inteligencia y la rebajamos a nivel de las bestias. Y a Dios no le gusta tener hijos que en lugar de comportarse de una forma digna, nos comportemos como las bestias, porque somos personajes dignos, tan dignos que Jesús derramó su sangre en el Calvario por nosotros. Quiere decir que tenemos que vivir a la altura de ese rey que tenemos, porque Él quiere que seamos lo máximo, que seamos lo mejor, y que no vivamos adorando muñequitos como si no tuviésemos inteligencia, a la plata, el oro, al barro, nada de eso, nada de eso. Bien, ahora, las leyes que Dios puso sobre Israel, también las puso, aparte de que quería que se beneficiaran cada persona, pues claro, Dios tenía un pueblo, pero al ser el rey del universo, no era el gobernador, no era el presidente municipal de mi ciudad, no era el síndico de mi rancho, no era el presidente de la república, no era el emperador o gobernante más popular o más rico o más poderoso del mundo. No, nuestro mundo es un polvito, no tiene valor. No tiene valor. Dios es el rey del universo, es el autor de la creación, es el autor de la vida. De Él depende toda criatura. Por lo tanto, sus hijos no tienen como padre a un personaje cualquiera. El personaje más poderoso de aquí en la tierra es un miserable delante de Dios, por lo cual, si Dios, que es una realeza en verdad, si Dios, que es poderoso en verdad, que es el rey del universo, su pueblo no iba a ser un pueblo cualquiera. Tenía que ser un pueblo que se distinguiera, un pueblo que fuera superior a cualquier otro pueblo, un pueblo que se distinguiera sobre cualquier otro pueblo. Pertenecer al pueblo de Dios es el más enorme privilegio que podemos tener como seres humanos. ¿Por qué? Porque Dios tiene normas muy elevadas, demasiado excelsas para aquellos que pertenecen a su pueblo, porque Dios quiere que sus hijos sean elevados. Dios quiere que sus hijos sean excelsos. ¿Ven? O sea, Dios no te quiere ver a ti como un cualquiera. Dios no quiere ver a su pueblo como un pueblo cualquiera vulgar. Quiere que el pueblo, su pueblo, se distinga, que sea grande, que sea poderoso en todos los sentidos. Es lo que Dios desea para su pueblo. ¿Sí? Ok. Por eso Dios le puso leyes a Israel, para que mediante esas leyes se distinguiera de las demás naciones. Dice mismo, ya lo he dicho, como lo dijo Moisés, que los demás al ver al pueblo de Dios digan, miren, qué maravilloso es el pueblo este, qué leyes tan justas tiene. Es lo que dijo de Moisés,
en el libro de Deuteronomios. Es lo que esperaba Dios, es lo que esperaba Moisés, que todo el mundo se fijara en Israel y dijera, mira qué pueblo tan maravilloso, qué leyes tan justas tiene y qué Dios tan hermoso tiene, que vive cercano a ellos, que se preocupa con ellos, que siempre está con ellos y que quiere que su pueblo sea santo y puro como Él es santo y puro. Hay quienes miran la ley de Dios desde una perspectiva negativa y se amargan la existencia porque Dios le pide que guarden el sábado, porque Dios le pide que le honremos a Él, porque Dios le pide que amemos a nuestro prójimo. Se amargan la existencia y miran a Dios como un Dios injusto. No saben lo que se pierden. No saben lo que se pierden. Porque quien ama a Dios y por ese amor a Dios guarda su ley, esa persona tiene que distinguirse. Tiene que ser una persona de caché. Tiene que ser una persona de categoría. Y el pueblo de Dios debe de ser igual. Un pueblo de caché, un pueblo de categoría. Óigame, qué hermoso es llegar a la iglesia cuando a veces llega un coro y tiene un concierto digno de ser exhibido en el mejor de los auditorios de todo el mundo. Y en una iglesia pequeña, muchas las veces tenemos el deleite o podemos disfrutar esos coros. Vaya, algo que a muchos les cuesta dinero, que pagan un dineral por ir a aquellos lugares, nosotros en nuestra iglesia lo podemos disfrutar y gratuito. Ven, mi hermano, la música que Dios quiere que escuche su pueblo debe ser música escogida, porque Él no es un cualquiera, debe ser una música que le agrade, una música que denote que está elevada, que no es rastrera, que no se debate en el suelo, no, sino que tiene normas elevadas. El pueblo de Dios tiene normas elevadas porque Dios es santo. Bien, es lo que trata de establecer la lección de escuela sabática en la introducción del día sábado. Ahora, Dios administraba su ley en el pueblo, en su pueblo, usando a los jueces. ¿De qué servían los jueces? Es que el pueblo de Dios estaba bien organizadito. Era asombroso el pueblo de Israel, que si el pueblo de Dios fuera igual que el pueblo de Israel, qué maravilla. El pueblo adventista fuera como el pueblo de Israel, qué maravillosos logros tendríamos. Nos falta mucho, se parece un poco, pero nos falta mucho aún todavía. ¿Por qué? Primero, la ley de Dios, los sacerdotes eran quienes enseñaban la ley de Dios al pueblo. Y los padres de familia, todos los días que se reunían en el culto matutino, en el culto vespertino, y donde quiera que andaban, donde quiera que salían, donde quiera que estaban, instruían a los hijos con respecto o sobre la ley de Dios. De tal forma que incluso se tenían que poner en las mangas de su ropa algunos fragmentos de la ley que les recordaran que tenían que memorizar la ley divina. Y no solamente los 10 mandamientos, sino todo el Pentateuco. Y nosotros, fíjense nada más, nos da flojera leer la lección de escuela sabática a veces. No debe de ser así. Bien, así es que en familia el sacerdote enseñaba a todo el pueblo la ley, todas las leyes, no solamente la ley de Dios, los 10 mandamientos, sino que enseñaba toda la ley. En la familia el padre se encargaba
de enseñársela a su esposa y a sus hijos. Pero los jueces se encargaban de que esa ley se cumpliera. Así es que si a alguien le daba por robar algo, cuidado, cuidado, porque lo llevaban ante el juez. Y el juez incluso hacía un juicio tan justo que aún el ladrón se beneficiaba. O sea, Dios trataba de que todos salieran beneficiados. Que alguien golpeara a alguien, cuidado, porque había una ley que decía ojo por ojo, diente por diente, golpe por golpe. Así es que todos los desórdenes que se cometían de la ley de Dios o de las leyes que Dios daba a Israel, iban ante el juez, se quejaban ante el juez y el juez deliberaba quién era el culpable, quién era el inocente, y el culpable debía pagar por todo aquello que había hecho. Dios es justo y los jueces hacían que la ley de Dios se aplicara. Ahora, las leyes reflejan el carácter del autor o de los legisladores, vaya. Así también la ley de Dios refleja el carácter de Dios. Aquí debemos tener mucho cuidadito. ¿Por qué? Porque algunos creen que el carácter de Dios es amor. Y es cierto, la Biblia dice que Dios es amor. Pero creen que Dios es puro amor. Por lo tanto, Dios va a responder con puro amor. Y no es así. ¿Por qué? Porque el amor, cuando no se aplica con la justicia, es un amor corrompido. Es un amor corrompido. Tenemos a los padres, por ejemplo, que a veces favorecen a un hijo y menosprecian al otro. Y le creen a uno y no le creen al otro, en fin. Eso deforma el carácter de los hijos que reclaman que se haga justicia. Pero cuando los padres miran igual a uno como al otro, miran a todos igual y reprenden a todos por igual y a veces castigan a todos por igual también cuando es necesario, los hijos saben que su padre es justo y que los castigos que reciben son porque lo merecían. De niños no entendemos lo que Dios hace con nosotros a veces, lo que nuestros padres nos hacen. Nuestros padres nos aconsejan, nos alimentan, nos ayudan en todo, pero cuando cometemos algún error que requiere de un buen castigo, en las pompis, el padre toma un cinto, toma un chicotito, toma una sandalia, toma algo, o con la mano le da sus golpecitos en las pompis. ¿Y qué es lo que pasa? El chamaco no le gusta, el chamaco le duele, el chamaco llora y a veces hasta se enoja con papá y con mamá. Pero cuando ya crecen y que gracias a la corrección de los padres se dan cuenta que no son unos delincuentes, que no son unos rateros vulgares, ni tampoco rateros finos, sino que se dan cuenta que son hombres y mujeres hechos y derechos, que son honorables, que trabajan, que sostienen la familia, que viven bien. Entonces dicen, doy gracias a papá y a mamá que me corrigieron cuando yo era niño, porque si no me hubieran corregido, yo hubiera sido una persona malvada. Así también es Dios. A veces no entendemos el por qué Dios a veces
castiga de una forma, castiga de otra, o permite desgracias, o permite dolor, o bueno, cuando Dios aplica la justicia de una forma que no nos gusta, como tampoco al niño le gusta que le den en sus pompis, pues no entendemos a veces el por qué Dios actúa así. Pero saben, como dice un canto, más adelante lo he de entender. Cuando estemos en el reino de los cielos, habremos de entender todas las cosas que no podíamos entender aquí. Así como los padres, así como las personas que ya son adultas, que son jóvenes o que son adultas, y que hasta entonces, cuando hacen pleno uso de la razón, entienden que los castigos que los padres le aplicaron hicieron de ellos personas de bien. Así también cuando estemos en el cielo, vamos a entenderlo. Pero no solo eso, mi hermano, aquí en la tierra podemos llegar a entender que vivir bajo las leyes divinas nos da beneficios que no le da a cualquier otra persona. Por lo tanto, no debemos de discutir con Dios el por qué hace esto, el por qué hace lo otro. Debemos de confiar en Él. ¿Sí? Y de eso trata la lección de escuela sabática de esta semana. ¿Sí? Bien, de las leyes de Dios que son justas. La ley de Dios refleja la misericordia de Dios, porque Dios es misericordioso, y refleja la justicia de Dios, porque Dios es justo. Ok. Si yo creo que Dios es amor y va a responder siempre con amor, cuidado, cuidado. Porque entonces estoy pensando que Dios se puede corromper, que Dios debe responder de la forma como yo creo. Y Dios no está para ser alcahuete de nadie. Dios tiene otras cualidades en su ser. Dios es omnisciente, es sabio, es omnipotente, es omnipresente. Dios no solo es amor, no solo es justicia. Y cuando Dios decide algo, lo decide no solamente usando su amor, no solamente usando su justicia, sino usando todas las características que Él tiene como Dios perfecto y eterno que es. Se conjuga todo su ser al tomar una decisión, de tal forma que la decisión que Él toma, la sentencia que Él dicta, es lo mejor que puede sucedernos a nosotros, es lo mejor que le puede suceder a su pueblo. Hoy el universalismo cree que Dios es puro amor y que Dios va a responder siempre con amor, al grado que va a salvar incluso hasta el diablo. Haya hecho lo que haya hecho, no importa. Eso no es amor, es un amor corrupto. ¿Sí? El amor divino también tiene implicada su justicia también. Bien, y la ley de Dios refleja el amor, pero refleja también la justicia de nuestro Dios. Bien, así es que vamos ahora a lo que viene siendo la ley de Dios. ¿Está bien? La ley de Dios, bien, Dios reunió a su pueblo, Dios llevó a su pueblo al Sinaí, pero sabemos también en la lección pasada que el objetivo que Dios tenía era llevarlos hacia Él. Cuando lo llevó al Sinaí, lo llevó hacia Él, pero también tenía el objetivo de llevarlos a Cristo, tenía el objetivo de llevarlos a la Canaán terrenal, pero también tenía el objetivo de llevarlos a la patria celestial. Por eso Abraham, aún antes de que existiera el pueblo de Dios, él vio la patria celestial como una remuneración que Dios le daría. Él vio a la patria celestial como la vieron todos aquellos héroes de la fe. Dios también nos quiere llevar a la patria celestial, nos quiere llevar a Él por la eternidad. Bien, así es que Dios le dio no solamente los 10 mandamientos,
Dios también le dio muchas otras leyes. Algunas leyes Dios permitió que Moisés fuera el legislador. ¿Qué es eso? Bueno, las leyes que tenían las demás naciones, créanlo, no eran leyes fáciles de llevar. Tenemos la historia de un juez, de un rey, el rey Hammurabi, era un rey amorreo que llegó a ser uno de los reyes más justos de la época de Abraham. ¿Y saben algo? En esa ley estaba el ojo por ojo, diente por diente. Había leyes sobre los esclavos y sobre los amos. Pero ¿saben algo? Era una ley la más justa de los reyes de aquel tiempo. Pero aún así no se comparaba con la ley que Moisés escribió para el pueblo de Israel. Porque Moisés no era un rey amorreo, era un gobernante cristiano, era un gobernante que temía a Dios. Por lo tanto, tenían mucho más misericordia, mucho más justicia, mucho más amor que las leyes de los amorreos, que el código de Hammurabi. Pero las reglas que eran propias de Hammurabi, las reglas que eran propias de otros reyes, que eran leyes que eran justas para el tiempo y el tipo de personas que había en esa época, Moisés las tomaba y las aplicaba. Recordemos que el pueblo de Israel no era un pueblo fácil de dominar. Miren, ¿qué les parece si, por ejemplo, en un hogar disfuncional, donde el padre golpea a la esposa se droga, el padre también, los hijos son homicidas, los hijos son violentos, los hijos son delincuentes, un hogar totalmente disfuncional? De pronto llega alguien a hablarles de amor. ¿Y saben qué va a pasar en ese hogar disfuncional? Ay, ay, ay. Hablarles de amor puede llevarles a actuar de diversas maneras que nosotros pudiésemos prever o tal vez no. Puede ser que no crean en lo que es el amor verdadero. ¿Por qué? Porque ellos solamente han sufrido, no han sentido el amor verdadero como familia, como personas, como individuos, y sus ojos, su mente no puede tomar la idea, el concepto de lo que es el amor, y no creen y pueden rechazar a un mensajero tal. Puede llegar una persona a querer transformar aquel hogar y lo van a correr tal vez lo van a golpear también, porque es el lenguaje que ellos han usado durante toda su penosa y triste vida. Le voy a poner un ejemplo muy peculiar. Sucede algo interesante en un grupo religioso que usa la fuerza para rescatar personas. Algunos miran muy mal la aplicación de la fuerza para rescatar personas de la calle, personas que son indigentes. Pero no lo miren así los padres, los familiares de aquella persona. Ni lo ve así aquella persona cuando recién es capturado por la fuerza
para ser llevado a un centro de rehabilitación donde lo ayuden a salir de la condición en la cual está. Y voy a hacer mención de ella, aunque no es nuestra iglesia, no importa. A mí me han dicho, mira, aquel grupo religioso, en una ocasión una señora me dijo, mira, había enfrente de mi casa un grupo religioso que cantaba, gritaban, bailaban y ponían música a todo volumen, hacían un escándalo. Y me dijo una vecina, córrelos de allí, denúncialos, haz que se vayan de ahí porque son bien escandalosos. Óyeme, le digo, déjate de eso. Yo le digo, déjate de eso. ¿Qué mal te hace? No te hace ningún mal, todo lo contrario. ¿Qué daría yo porque todo el mundo fuese de esa religión y estuvieran allí? No importa que no fueran adventistas, que estuvieran allí, con tal de que no anden de rateros, con tal de que no anden de homicidas, con tal de que no anden de sinvergüenzas, con tal de que dejen vivir en paz a la gente y que ellos también vivan en paz. No me importa si no guardan el sábado. Daría gracias a Dios que la gente fuera cristiana, que tuviera temor de Dios, aunque sea un poquito lo suficiente como para que lleven vidas dignas, caray. Lo mismo sucede con estas personitas. El grupo se llama La Patrulla Espiritual. Un personaje que le llaman el Chiquilín. Aquí en México. Están en Tijuana, en la ciudad de Tijuana, por allá. Y es de aquí de la ciudad de Culiacán donde yo vivo. Bien. Se reúne con un grupo de muchachos que también fueron rescatados de esa situación. Y ven a uno que está todo mugroso, todo sucio, que huele excremento, orines, que anda ingiriendo Resistol 5000, que anda ingiriendo inhalantes, que se droga. Es una piltrafa humana, con el pelo duro. Esa gente que la gente los mira, los rechaza, los odia, no los quiere, quiere que se mueran, quiere que se pudran. De pronto llega el Chiquilín y le lee una cita y le dice que van a flotar. Lo levanta a la fuerza, lo lleva a la fuerza al centro de rehabilitación y allá le da medicamentos, los hace comer bien, le da un lugar donde dormir, los tratan de maravilla, les dice mi amor, los habla con mucho cariño, con mucha bondad. Y resulta que las personas que antes querían estar allá y que por la fuerza fueron llevados y que estaban dispuestos a matar o golpear al tal Chiquilín porque se lo llevó a la fuerza, resulta que después le dicen, oye, ¿y con qué te pago ahora? ¿Cómo le hago para pagarte el favor que me has hecho? ¿Saben? Cuando la gente se centra en las partes malas, que para nosotros son malas, en nuestro concepto humano, cuando vemos esas partes ásperas, duras, de cómo Dios trató a Israel y cómo Dios trató a las demás naciones, podemos pensar que Dios es injusto. Pero cuando la persona es transformada por Dios, gracias a sus normas, podríamos también dar gracias a Dios por las etapas duras por las cuales Él nos hizo pasar. ¿No es así? Bien, de ahí vemos que había leyes muy duras. Por ejemplo, si yo mataba a alguien, yo no era condenado por haberlo matado nada más porque sí. Se examinaba si yo era culpable o no era culpable. Si yo lo había matado con alevosía y ventaja, porque yo la traía contra él y lo quería matar, entonces irremisiblemente yo tenía que morir. Así de sencillo. Y había otra situación.
si yo accidentalmente mataba a alguien que iba en mi carro o en mi carruaje, lo que sea, y sin darme cuenta se atravesaba o lo atropellaba accidentalmente o movía algo accidentalmente y se caía la persona y caía muerta, que yo no quería que sucediera eso, que me pesó en gran manera que pasara. Dios tenía ciudades de refugios de aquel lado del Jordán y también de esta otra parte del Jordán. 6 ciudades a las cuales el homicida podía correr, esconderse, refugiarse, mientras que se examinaba la situación para ver si aquella persona había matado a aquella otra de una forma con inocencia, o sea, sin querer, o de una forma intencionada. Si se comprobaba que era de una forma ingenua, entonces tenía que estar un tiempo determinado allá y cumplido el tiempo podía volver sin que fuera muerto. Si durante el tiempo que le decían que se quedara allá desobedecía, entonces sí, si se le encontraba el familiar del muerto y lo mataba, no se le culpaba al familiar del muerto por haber matado al que mató a su familiar. No, sino que se le perdonaba. ¿Por qué? Porque se le decía, quédate allá mientras investiga cómo fue lo que sucedió. No te muevas de allá. Hasta que todo se aclaraba, entonces ya podía regresar. Pero si alguien matado de una forma intencional, aunque se fuera a la ciudad de refugio, lo mataban. Así que todo aquel que se le ocurriese en una ocasión la idea de matar, tenía que pensarlo mucho. Lo mismo sucedía si a alguien se le ocurría golpear a otro. Porque el juez examinaba el asunto y lo más probable era que si él había tumbado un diente, se lo tumbaran también a él. Si él había arrancado una mano, se la arrancaran también a él. Si le había dado un buen golpe a a un hermano suyo del pueblo de Israel, se le iban a regresar a él también. Así que antes de maltratar a una persona, se tenía que morder la lengua, se tenía que aguantar todito y tenía que ir con aquella persona y arreglar el asunto. Porque le valía más arreglar el asunto que meterse en un problemón serio. Por lo cual, antes de cometer una torpeza, antes de hacer algo intencionado, la pensaban mucho, por lo cual actuaban de una forma recta. Había también esclavitud en el pueblo de Israel. Y muchos dicen, oye, pero había esclavitud. Es que tenemos la idea de la esclavitud que se ejercía con la raza negra en Estados Unidos. Pensamos también en lo que hicieron aquellos que creían en la teoría de la evolución, que con tal de demostrar que el hombre había nacido del mono, iban y buscaban a los de raza negra de Australia y los tenían como si fueran simios, como si fueran animales. Es que tenemos esas ideas acerca de lo que es la esclavitud. Esa esclavitud que fue abolida ya en Estados Unidos y que ha estado tratando de abolirse en todo el mundo. No, mi hermano, la cosa no era así con el pueblo de Israel. Llegar a ser esclavo en el pueblo de Israel era estar, aún siendo esclavo, estar en una condición privilegiada. Le voy a poner un ejemplo, no les miento, lo pueden leer en las Sagradas Escrituras. Cuando la reina de Seba fue a ver al rey Salomón, ella llevaba algunas ideas preconcebidas de Salomón
porque ya le habían platicado de cómo era Salomón, de que era bien sabio, que era bien inteligente, que era bien justo. Le platicaban de cuando aquella mujer, cómo quiso dividir al niño y la madre dijo, no, dásele a ella. Le platicaban toda la forma justa como él regía. Y la reina de Seba quiso ir a conocer al rey Salomón. Cuando conoció al rey Salomón, ¿qué fue lo que le dijo la reina de Seba a Salomón? Oh, lo que yo había escuchado acerca de ti realmente es poco comparado con lo que mis ojos están viendo. Dichosos, bienaventurados tus siervos que están contigo escuchándote todos los días. Mi hermano, la reina de Seba deseaba tener el privilegio que tenían los esclavos, los siervos que tenía Salomón. No podía haber dicho la reina de Seba, dichosos tus siervos que siempre están todo el día escuchándote a ti, si es que el rey Salomón no hubiera sido justo con sus esclavos, con sus siervos. No hubiera podido decir eso. Pero saben, ser un esclavo del rey Salomón era como ser un embajador en un país extranjero, donde al embajador se le dan todos los privilegios que él merece como embajador. Había esclavos que incluso se sentían tan privilegiados de tener a ese amo tan bondadoso que los trataba a ellos como si fueran sus hijos, porque era regla que el amo tratara a los esclavos como si fueran sus hijos. Había esclavos que decían, amo, yo quiero ser tu siervo toda mi vida. Yo soy feliz contigo. Yo soy feliz contigo. Entonces lo llevaban a la puerta de la ciudad, horadaban su oreja como símbolo de que ahora habría de pertenecer al amo. Y el siervo lo consideraba como un privilegio de privilegios. Tenemos, por ejemplo, al eunuco, aquel que iba caminando en su carreta en los tiempos de Felipe, y que Dios le dice a Felipe, ve y reúnete allá encuéntrate con aquel eunuco, ve al camino, te vas a encontrar con aquel hombre. Dice la Biblia dice la Nehuay, que ese hombre era un hombre de mucha influencia. ¿Y saben quiénes eran los eunucos? Eran los esclavos, eran los siervos. Y ese siervo era un siervo influyente. Ah, caray. Quiere decir que ser siervo en los tiempos del pueblo de Dios era como ser un funcionario, como aquel eunuco. Era ser como un funcionario de hoy en la actualidad. Es decir, eran bien vestidos, eran privilegiados, tenían mucho alimento, tenían mucha vestimenta, eran bien tratados. Y cuando un amo maltrataba a su esclavo, también recibía su justa reprimenda también. Cuando un amo le vendían a él una esclava, debía de tratar a esa esclava también con dignidad. A veces el amo ponía los ojos en la esclava, y si se enamoraba de la esclava, la podía tener como su mujer, pero la debería de tratar como una princesa, como una reina, como una hija suya, y debía también cumplir sexualmente con ella, y nunca debería de faltarle nada. Que una esclava, que un amo pusiera los ojos en una esclava, ah caray, era algo privilegiado para ella.
Así es que me imagino que las esclavas hasta deseaban que el amo pusiera sus ojos en ella, que se enamorara de ella, porque sabía que no iba a volver a sufrir jamás. Dios era un Dios de justo. Las leyes del pueblo de Israel eran tan justas que deseaban, incluso aquellos que habían cometido una falta, deseaban presentarse ante el juez porque sabían que tanto él como la persona a la cual había ofendido, al estar frente al juez, ambos iban a salir beneficiados. La justicia era algo que se deseaba en el pueblo de Israel. Así era la justicia en aquel tiempo. Bien, había leyes, por ejemplo, si alguien encontraba algo que se le había perdido a alguna persona, tenían que guardar aquello para entregárselo. ¿Sí? Nada, otra cosa. Si un toro acorneaba, por ejemplo, a alguien, pues caray, si el toro mataba a la persona, mataban al toro, pero también castigaban, también creo que mataban a la persona, porque si se le había dicho, si era accidentalmente, se le perdonaba, tenía que pagar todo, pero si se le había dicho, mira, guarda el toro ese, porque acornea mucho, y no lo hacía, y porque no lo hacía, mataba a alguien, lo mataban también a él. Así es que quien tenía animalitos tenía que tenerlos bien educaditos para que no hicieran sus desmanes. Quien tenía animalitos que eran bien bravos, que eran bien, que se atrevían a morder o a hacer daño, el amo tenía que, el señor, el dueño, tenía que tenerlos encerraditos, bien cuidados, para que no hicieran mal a nadie, de tal forma que todos podían salir al campo a trabajar felices, todos podían salir a las calles a trabajar felices. No veamos mal las leyes que Dios pone. Las leyes que Dios da a su pueblo son leyes justas. Ahora vamos a concluir esta parte. Quiero decir que hasta ahorita no estoy siguiendo ningún día en especial. ¿Por qué? Porque si me pongo a seguir cada partecita de la lección, cada parte que menciona cada cita, pues son tantos asuntos que se miran en cuanto a las leyes que Dios tenía en Israel, que aquí me llevaría semanas enteras platicando acerca de eso. Vamos a concluir esta parte porque ya son 47 minutos, ya mucho tiempo. Así es que espero que les haya servido. Vamos a concluir con este video para seguir adelante. Y sirve que coma algo porque ya me estoy mareando. Estoy recibiendo los resultados de medicamentos que me dieron. Gracias a Dios que parece ser que ya no tengo cáncer. Y estoy feliz por eso, Pero tengo consecuencias. Así gracias a todos los que oraron por mí. Tengo consecuencias, así es que ahorita ya me estoy mareando un poquito. Me falta comer algo para que se me suba la glucosa un poquito. Bueno, sigamos adelante. Ya le dije cosas que no. Disculpen. Siempre hablo mucho. Dios les bendiga. Adelante.